Hace unos días le conté a un amigo que estaba preparando este video sobre Marcelino Champañá para mi serie Pensadores Educativos. Ese amigo no es una persona cualquiera, es marista desde muy joven, conoce a Champañá como pocos en el mundo. Y me dijo algo que me desarmó o todo lo que había estado investigando hasta ese momento. Me dijo: Roberto, no le busques un gran pensamiento filosófico. Champañá no era eso. Champañá era un hombre rural. No inventó una pedagogía, era un solucionador. Vio un problema y lo resolvió. Y tenía razón. Tanta razón que tuve que reescribir entero este episodio, que he investigado ya un buen trecho, y les confieso una tentación. Cuando uno hace una serie que se llama Pensadores Educativos, hay una trampa. La trampa es convertir a todos en filósofos, vestirlos de teoría, hacerlos dialogar con Freire, con Vygotsky, con Habermas, con la neurociencia. Y con Champañá es facilísimo caer en eso y uno podría tomar su frase, por ejemplo: para educar a los niños hay que amarlos, y construir por encima con esto un edificio conceptual sofisticado, pero sería traicionarlo. Porque la grandeza de Champañá no está en lo que pensó, está en lo que hizo. Y para entenderlo hay que ponerlo al lado de otro gigante que quizás algunos ya lo conocen, que es San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola y los jesuitas son la contrarreforma intelectual de la iglesia. Ya era la batalla de las ideas. Por eso Ignacio recluta en la universidad, conoce al famoso San Francisco Javier estudiando en París, funda colegios y universidades para formar a las élites, a los doctores, a los que iban a pensar el mundo, a los que iban a defender también la iglesia de ideas en ese momento a nivel del mundo intelectual. Entonces los jesuitas miraron hacia arriba. Champañá hace exactamente lo contrario. Champañá miró hacia abajo y hacia los lados, hacia las aldeas, hacia los caminos más abandonados, los caminos de tierra, hacia los niños del campo que nadie iba a educar jamás. Y sus primeros colaboradores no son brillantes universitarios o doctorados, son jóvenes campesinos, ex soldados de las guerras napoleónicas, algunos casi analfabetos. Tenían también que aprender a leer ellos mismos mientras enseñaba. Ignacio formó intelectualmente para cambiar las ideas del mundo. Champañá formó campesinos para que otros campesinos supieran leer. ¿Eso es mejor o es peor? No, no es ni mejor ni peor, es otra cosa. Y esa otra cosa es lo que necesitamos rescatar hoy en día. Ahora bien, decir que Champañá no innovó nada tampoco es justo. Sí innovó, pero, y esto es la clave, no innovó en pedagogía tanto, innovó en gestión. La pedagogía la tomó prestada quizás, el buen trato, la paciencia infinita, el aprender de a pocos, porque él mismo tuvo problemas de aprendizaje en los primeros años del seminario, como él lo cuenta. Quizá nada de estos acentos o algunos acentos pedagógicos los inventó él. Recogió lo mejor de ese momento y lo hizo suyo. Pero su genio, ojo, su genio estuvo en otro lado. Estuvo en resolver un problema que parecía imposible. ¿Cómo llevar educación de calidad a los niños más pobres, en las zonas más alejadas, en una Francia en crisis, sin financiamiento y sin maestros? Ahí está el aporte. Y ahí Champañá fue un diseñador brillante. Envió a sus hermanos en parejas y no en grupos de 3, para que hasta la aldea más pobre pudiera costearlos. Hizo que las escuelas de los pueblos grandes financiaran a los pueblos chicos. Creó un centro, el Hermitage, donde formaba y acompañaba. Adaptó los horarios a la siembra y a la cosecha. Eso es innovación. Pero es innovación de gestor, de alguien que se ensucia las manos resolviendo el cómo, no de alguien que se sienta a teorizar el qué. Y aquí está lo que de verdad me sorprende, me conmueve y me hace también admirarlo mucho más. Y es que vivimos en una época a veces de demasiada teoría, de demasiada discusión. Ayudas a alguien, no ayudas a alguien. Si ayudas demasiado es de un color determinado ideológico, si no ayudas es de otro color. O también un tema teórico, congresos, papers, marcos conceptuales, debates infinitos sobre modelos distintos. En el Perú y en el mundo hablamos muchísimo de educación, pero la pregunta incómoda es, y también te la hago a ti: ¿cuántos se ensucian las manos? ¿Cuántos están en la acción, en el día a día, en el territorio, hombro a hombro con el docente, hombro a hombro con el estudiante y con la familia? Champañá no se quedó en el debate. Vio a un niño, la historia famosa, que iba a morir sin saber leer y ni quién era Dios. Y en lugar de escribir un tratado sobre el problema, fue y construyó la solución. A los pocos años llegó a 48 escuelas, 280 maestros, miles de niños.
Su mensaje traducido a hoy es casi una bofetada a los que vivimos quizás de las ideas. Es: no pienses tanto, la gente te necesita ahora. Ve, actúa, resuelve, pero hazlo con claridad absoluta de lo que buscas. Porque Champañá tenía esa claridad, sabía exactamente qué quería: que el niño supiera leer, escribir, conociera a Dios. Punto. Sin ambigüedad, sin perderse en la complejidad. Por eso, este episodio de Pensadores Educativos es distinto, porque Champañá nos obliga a admitir algo: que a veces el pensamiento educativo más valioso no es el que se escribe solamente, es el que se hace. Champañá fue un solucionador, un gestor, un activista de la educación que llevó la alfabetización a los que nadie quería alcanzar. No nos dejó una gran teoría, nos dejó algo más difícil de imitar: el ejemplo de alguien que dejó de teorizar y simplemente fue. Y tal vez, y justamente fíjate, tal vez eso es lo que más nos hace falta hoy. Soy Roberto Barrientos y esto fue Pensadores Educativos. Nos vemos en el camino, en el mundo de la acción.